Muy buenas noches, soy la doctora Cintia Rosales, docente investigador de la Escuela Profesional de Enfermería de la filial Chimbote de la Universidad César Vallejo. Y pues en esta noche vamos a tratar un tema muy importante acerca de la validez de contenido y de la confiabilidad respecto a los instrumentos de investigación científica. Vamos a empezar la presentación para poder explicar acerca de estos temas, los cuales sabemos que son muy importantes, ¿no? Ya que los instrumentos son la columna vertebral de toda investigación. Entonces vamos a empezar la presentación. Estamos compartiendo pantalla y vamos a iniciar explicando, en primer lugar, qué es la validez de contenido. La validez de contenido eh, es un proceso mediante el cual nosotros aseguramos la relevancia del instrumento. ¿Por qué? Porque verifica el contenido del instrumento para que éste sea representativo del constructo que se desea medir o que se quiere medir. Cuando hablamos de constructo, nos referimos a las diferentes variables. Asimismo, esta validez de contenido busca obtener la evaluación de expertos en el campo. Esta evaluación de la validez de contenido implica la participación de expertos en el tema, es decir, cuando usted vaya a hacer la selección de sus expertos para que se realice esta validez de contenido y usted garantice la validez de su cuestionario, de su escala, etcétera, usted debe seleccionar a las personas idóneas, debe proponer criterios de selección para estos jueces. Lo siguiente es que se produzca ya la validez del contenido en el cual los jueces evalúan, analizan cada uno de los ítems de su instrumento para determinar la pertinencia del constructo. El proceso para evaluar la validez del contenido es, en el primer paso debemos definir el constructo. Cuando hablamos de definir el constructo, nosotros debemos clarificar el concepto o la variable que se desea medir. Segundo paso, la recopilación de los expertos. Eso es lo que les mencionaba. Cuando nosotros vamos a seleccionar nuestros expertos, debemos perfilarlos de acuerdo a la investigación en la cual vayamos a aplicar el instrumento. De repente es una investigación que requiere de expertos que tengan, digamos, mayor experiencia en lo que es el ámbito de la salud, en un tema en específico. De repente también necesito incluir a alguien que tenga experiencia en psicometría, que es la evaluación de los instrumentos. Además, también necesito algún experto que sea de repente que tenga conocimiento en lo que es la investigación científica, no solamente en psicometría, sino es que también ya haya sido juez o haya participado en otras investigaciones. En el paso 3 es donde ya se produce la revisión de los expertos, es donde nosotros alcanzamos los instrumentos de evaluación para que los expertos puedan evaluar y dictaminar la pertinencia o no de los ítems del constructo que se ha planteado. En el paso 4 tenemos el análisis de la información, en el cual se analizan las sugerencias de los expertos para mejorar el instrumento. Se toma en cuenta, en ese caso, los comentarios de los expertos para poder mejorar el instrumento. Pero no queda en una simple evaluación cualitativa, sino es que se realiza también una evaluación cuantitativa y esto se hace a partir de un coeficiente llamado coeficiente Bide-Aiken. Este coeficiente es una medida estadística que evalúa la validez del contenido de un instrumento. Se basa en la opinión de expertos y proporciona un valor numérico que indica la calidad del contenido del instrumento. Es un indicador de la correspondencia entre los ítems y el constructo que se pretende medir. Es decir, cuando nosotros aplicamos el coeficiente de Bide-Aiken para cada uno de los ítems y también para el instrumento en general, nosotros medimos la correspondencia, es decir, que este ítem corresponda al constructo o que mida lo que desea medir el constructo en general. Cuando hablamos de valores inferiores, por ejemplo, a 0,70, lo cual indica que los jueces no llegaron a un mutuo acuerdo para validar el instrumento. Y un valor de 0,80 indica un óptimo valor de validez de contenido, aunque también obtenemos valores superiores, por lo cual podemos asegurar la validez de contenido del instrumento. El cálculo. En cuanto al cálculo del coeficiente del Bide-Aiken, este surge
o se da a partir de la suma de las calificaciones de los expertos asignadas a cada uno de los ítems, dividida por el número de total de ítem y el número de expertos. ¿Cómo se interpreta? Un coeficiente de Vida-Aiken alto indica que el instrumento tiene una alta validez de contenido, y mientras que un coeficiente bajo sugiere que el instrumento no está bien alineado con el constructo que se pretende medir. Vamos a ir a la práctica para poder, para poder dejar esto claro acerca de lo que estamos hablando, ¿ya? Y en este caso, tenemos por acá un instrumento al cual se le ha aplicado el coeficiente de Vida-Aiken. Por acá tenemos una hoja de cálculo de Excel, que es generalmente en donde se trabaja la validez de contenido. Si ustedes observan en la parte superior, obtenemos por acá en esta columna A el número de ítems o el número de preguntas que contiene el instrumento. En este caso es un instrumento con 15 preguntas. En esta columna voy a enumerar del 1 al 15. En esta segunda columna yo voy a hablar acerca de las características que voy a evaluar, ¿ya? Características del instrumento. En este caso son la relevancia, la pertinencia y la claridad. Estas tres características definen la validez de contenido de un instrumento. Y por acá voy a tener a mis jueces, mi juez 1, mi juez 2, mi juez 3, mi juez 4, 5, 6, 7, 8, juez 9. Incluso por acá tenemos un juez 10 jueces. En el caso de este instrumento fue evaluado, por ejemplo, por 10 jueces. Ya tenemos un juez 10. Pero a partir de 3 jueces ya nosotros podemos evaluar un instrumento y considerarlo como adecuado. Cuando tenemos la opinión de 3 expertos, podemos utilizar este coeficiente de Vida-Aiken. Y como nosotros observamos aquí, tenemos valores de 1 y también valores de 0. Cuando dice valores de 1, significa que el juez 1 calificó la relevancia del ítem 1 como bueno y le colocó un punto. O sea que sí es relevante el ítem de acuerdo al constructo. Luego, en su pertinencia también le colocó 1. En su claridad le colocó también 1. Mientras que el juez 3 colocó 1 en relevancia, 1 en pertinencia y 0 en claridad. Es decir, que este juez indicó que a este ítem le falta una mejor redacción para una mayor comprensión de las personas que vayan a responder este cuestionario. El juez 5 de igual manera, mire, tiene 1 en relevancia, 1 en pertinencia y 0 en claridad. Por lo tanto, este ítem tiene en relevancia 1, en pertinencia 1 y en claridad 0.8. El 0.8, conforme me voy a la teoría, me indica que es un valor adecuado, aunque sin embargo puedo mejorar, y esto ahí me voy y me fijo en las tablas o en los instrumentos que se le ha asignado a los jueces, y observo cuáles son sus sugerencias, y de repente pues con esas sugerencias puedo elevar el puntaje, ¿no? Y ya me ponen que es claro, y por lo tanto puedo elevar este coeficiente de Vida-Aiken. Sin embargo, este coeficiente es bueno. Así para todos los ítems, como ustedes pueden observar, para todos los ítems, y luego me voy en mi hoja de cálculo el Vida-Aiken general, que es 0.94, lo cual es un Vida-Aiken muy bueno, adecuado, que me garantiza que ese instrumento tiene validez de contenido, ¿no? Por juicio de expertos. Entonces, eso es con la primera demostración respecto a la validez de contenido. Vamos a continuar. Y en esta vez lo vamos a hacer con la confiabilidad. Sabemos que trabajamos mucho también con la confiabilidad, ya que estos dos atributos son los principales que nosotros buscamos para asegurar que un instrumento sea pertinente y aplicable a una determinada muestra para la recolección de los datos. ¿Qué cosa es la confiabilidad, o llamada también fiabilidad, de un instrumento? Esto se refiere a la consistencia, a la estabilidad de las puntuaciones obtenidas al aplicar el instrumento en diferentes ocasiones, de repente a diferentes grupos de personas. Un instrumento confiable producirá resultados similares en diferentes aplicaciones. La confiabilidad es esencial para garantizar la validez de los resultados de la investigación. Es decir, nosotros no nos podemos saltar la confiabilidad, porque sabemos que la confiabilidad con la validez siempre van de la mano.
¿no? Y son requisitos mínimos que nosotros debemos considerar para evaluar un instrumento, ¿no? Ya que tenemos otros principios más o otros indicadores más que debemos evaluar en lo que es psicometría para un instrumento. Los métodos para evaluar la confiabilidad tenemos muchos, pero generalmente nosotros utilizamos la fiabilidad por alfa de Cronbach. Tenemos la confiabilidad por test retest, que es cuando se aplica un instrumento dos veces a los mismos individuos y se comparan los resultados. En este caso, las preguntas digamos que se altere el orden, etcétera, y se le aplica, digamos que unos días después el mismo instrumento y debe conseguirse los mismos resultados para poder decir que este instrumento es confiable. La confiabilidad en formas paralelas se utilizan dos formas equivalentes de un instrumento para medir el mismo constructo. Es decir, supongamos que queremos medir la calidad de vida, sabemos que instrumentos para la calidad de vida existen. Diversos instrumentos para medir la calidad de vida. Entonces yo aplico dos instrumentos similares para medir la calidad de vida y voy a medir y voy a calcular la correlación entre ambos instrumentos y eso me va a indicar a mí que presenta una confiabilidad. Luego, la confiabilidad por mitades divididas, aquí digamos que hacemos una división del instrumento en dos mitades y se compara la consistencia de estas mitades en sus puntuaciones. Y la más conocida y la más utilizada también, que es la fiabilidad por alfa de Cronbach. Este es un coeficiente estadístico ampliamente utilizado en psicometría para evaluar la consistencia interna de una escala o de un test. En términos más sencillos, nos indica que también está midiendo lo mismo todos los ítems o preguntas que componen una escala. Es decir, que todos los ítems deben medir lo mismo, ¿no? Que ninguno debe estar de repente saliéndose del constructo o de repente yendo hacia otro objetivo. Para ello también nosotros tenemos una demostración de lo que es el cálculo del alfa de Cronbach, ¿no? En este caso tengo, miren, un instrumento en el cual he aplicado a 20 personas porque generalmente la confiabilidad lo aplico a una muestra pequeña, en este caso a una muestra piloto, y tengo un instrumento vamos a ver cuántos ítems tengo 18 ítems, tengo hasta la pregunta 18. Como vemos, tengo hasta la pregunta 18 y esta ya está, ya la encuentro en el SPSS y está organizado, ¿verdad? Yo solamente copio ahí, coloco mis preguntas en mis columnas y los puntajes que se ha alcanzado, de repente es una escala ordinal del 1 al 5 y coloco las respuestas numéricas del 1 al 5. Y lo que voy a hacer es analizar. En este caso los pasos son analizar, luego me voy a escala, en escala me voy a análisis de fiabilidad. Una vez que llego a análisis de fiabilidad, paso todos los ítems aquí a elementos. Una vez que estoy acá, me voy a estadístico y marco escala si se elimina el elemento, porque de repente me puede salir bajo y si es que elimino un elemento, me lo va a sugerir el software y quizá con eso puede incrementar la fiabilidad. Ahora que si no me hace falta incrementar la fiabilidad, muy bien. Aquí me da para escoger, pero yo voy a escoger alfa de Cronbach. No habían otros métodos como el dos mitades, el paralelo, pero vamos a elegir el alfa de Cronbach, que es el más utilizado. Y además también es un método potente. Vamos a darle a aceptar y vamos a observar los resultados. Miren, acá tenemos el alfa de Cronbach general, me sale de 0.916. Cuando hablamos de un alfa de Cronbach aceptable, nos referimos a mayor a 0.70 y tiene 9, perdón, tiene 0.916. Entonces estamos hablando de un alto nivel de confiabilidad. Por aquí observamos la escala del alfa de Cronbach si se elimina o se suprime un elemento y vemos que todos están correctos. Ya no hace falta mirar esta escala porque aquí tenemos un alfa de Cronbach alto, ¿no? O tenemos un alfa de Cronbach bueno, que por lo tanto me indica que tiene confiabilidad. Ya esto es para el alfa de Cronbach generalmente lo utilizamos con instrumentos que son de tipo
de tipo ordinales, es decir, que se maneja en una escala del 1 al 5, del 1 al 7, según la escala de Likert que estemos utilizando. Pero existen también otros tipos de instrumentos que no utilizan escalas, sino que utilizan de repente una escala, pero de tipo dicotómica, o sea, utiliza solamente respuestas de sí o no. Tengo un instrumento en donde solamente las personas que van a responder este instrumento solamente tienen la opción de marcar sí o no. ¿Qué hacemos con ello? No podemos aplicar alfa de Cronbach. Para ello tenemos que utilizar el KR20, ¿no? El KR20 llamado también el K de Richardson, ya el KR20. El KR20 lo que hace aquí es esto, medir el KR20 mide el total de ítems en el instrumento y lo multiplica, perdón, lo divide entre el total de ítem del instrumento menos uno y lo multiplica por uno menos la sumatoria de P por Q y lo divide entre la varianza total de los ítems. Esa es la fórmula del Cader Richardson. En este caso, tenemos aquí también una plantilla. Por acá tenemos que le hemos tomado el KR o el piloto a 10 personas. Y en este caso, el instrumento solamente tiene 4 preguntas, pero pueden tener más preguntas. Y aquí ya está configurado el KR esto, de Richardson. Ya está esto configurado para poder calcular. ¿No? Supongamos aquí, le cambiamos, le ponemos que sí en vez que no, y vemos que se modifica, ¿no? Acá también le ponemos uno de igual manera. Los valores que nosotros necesitamos es similar al alfa de Cronbach y debemos tener por lo menos un valor mínimo mayor a 0,70, ¿no? Y evaluamos si es que los ítems corresponden o no, si son esto confiables o no, y de esta manera se calcula el KR de Richardson. Aquí colocamos cuál es la respuesta de la persona. Por ejemplo, en el ítem uno que respondió, uno puede ser sí y cero puede ser no de repente. Y toda esta matriz ingresa a una evaluación y la evaluación final del KR de Richardson lo obtenemos por acá y debería ser esto mayor también a 0,70. Entonces, con todo esto, nosotros sabemos que podemos utilizar esto alfa de Cronbach para la fiabilidad o podemos utilizar también esto el KR esto para la fiabilidad y también la validez de contenido con el coeficiente de Bide-Aiken, ¿no? De Bide-Aiken para poder garantizar la validez de contenido. Eso ha sido todo por hoy y pues muchas gracias a todos aquellos que pueden observar el video por completo. Muchas gracias.